que sería la tercera clase. Vamos a ver el párrafo número 2 del capítulo 20 de nuestra confesión de fe. Es ahí donde vamos a estar estudiando el día de hoy. Recordemos, mis hermanos, que la clase pasada estuvimos viendo específicamente el párrafo 1. Y si recuerdan ustedes, hermanos, estábamos hablando de cómo Génesis 3:15 se conoce, hermanos, como el protoevangelio, la revelación primera del evangelio. Y recordamos, hermanos, que esa revelación, tal como fue dada a Adán en Génesis 3:15, sirvió, hermanos, en el sentido, hermanos, para que tanto el hombre, la mujer, como la serpiente escucharan el evangelio. ¿Sí? Y hablamos acerca, hermanos, de el significado de la simiente de la mujer. Como la simiente de la mujer, hermanos, en una primera instancia abarca la descendencia, pero no la descendencia física, sino la descendencia espiritual. ¿Sí? Pero, hermanos, al final, o en el antitipo final de esto, habla de Cristo. La simiente es Cristo. Y en Cristo, por fe, nosotros formamos parte de la simiente. ¿Sí? ¿Sí entendemos más o menos la relación, hermano? Entonces, esta revelación, ojo, hermanos, se da a partir de Génesis 3:15. Es la primera vez que aparece, hermanos. Dios predicando el evangelio, hermanos. ¿Sí? Dios haciendo claro, o siendo claro, entre el conflicto que iba a existir entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y cómo, hermanos, una iba a acabar con la otra. ¿Sí? Entonces, está Dios revelando lo que es el evangelio a tanto a Adán como a Eva. Pero anteriormente, hermanos, capítulo 1 y capítulo 2 y 14 párrafos del capítulo 3, no hay revelación del evangelio. Pero eso no quiere decir que no haya revelación. Hay revelación. ¿Sí? Sin embargo, no del evangelio. Hasta el 3:15 en adelante, hermano. El párrafo 2 vamos a ver, hermanos, la necesidad de esta revelación. Esta revelación, hermanos, era necesaria. ¿Qué revelación era necesaria, hermanos? Ay, me confundí con la hora. Empezamos a las 9:30, ¿verdad? Dije yo, ya me comí mucho tiempo. Esta revelación era necesaria, hermanos, ¿sí? Pero ¿por qué era necesaria? ¿Sí? Vamos a leer, hermanos, quienes traen la confesión de fe, vamos a ir para allá, al capítulo 20. Ay, me enredé. Ya. Al capítulo 20, hermanos, párrafo 2. Hago lectura, hermanos, y usted me sigue con su vista. Dice, esta promesa de Cristo, ¿qué entendemos, hermanos? Párrafo 1, ¿sí? El Evangelio. ¿Sí? Recordemos lo que estudiamos en la semana pasada. Y la salvación por medio de la fe, por medio de él, la promesa de Cristo, de la simiente, y la salvación por medio de Cristo, es revelado solamente, hermanos, hagamos hincapié ahí, hermanos, si usted puede, táchele esa, bueno, no raye su confesión si no quiere, si quiere, hágalo. Pero dice, solamente por la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios, hermano? ¿Estamos de acuerdo?
Las escrituras, hermanos, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis. ¿Sí? Toda la palabra de Dios. Solamente por la palabra de Dios. Dice, tampoco las obras de la creación o la providencia con la luz de la naturaleza. ¿Cuál es la luz de la naturaleza, hermano? Es que acá dice, tampoco las obras de la creación o la providencia con la luz de la naturaleza. No, la luz de la naturaleza, hermanos, es aquella conciencia que tiene el hombre, hermanos, que lo hace ver y entender. Esa es la luz, ¿sí? Por eso es luz, hermanos, ¿sí? El hombre, hermanos, en su estado, en su condición natural, ¿sí? Tiene esa luz. Ahora, ojo, sí, la creación refleja, en cierto sentido, la gloria de Dios, que en algún sentido, hermanos, se hace borrosamente entendible por esa luz que hay en cada uno de nosotros. Y cuando digo de nosotros, hermanos, no me refiero únicamente a los convertidos, me refiero a todo el mundo. ¿Sí? Todo el mundo posee esa luz. Dice, ojo, hermanos, tampoco las obras de la creación o la providencia con la luz de la naturaleza, es decir, las obras de la creación, con todo aquello que nos habla a nosotros de la existencia de un Dios, revelan a Cristo o la gracia que es por medio de Él, ni siquiera en forma general o oscura. Mucho menos hacen que los hombres, destituidos de la revelación de Él por la promesa o evangelio, sean capacitados para así alcanzar la fe salvadora o el arrepentimiento. Nos dice, hermanos, este párrafo, miren, la creación, la providencia de Dios, aún la creación y la providencia de Dios, que son dos cosas distintas, acompañados de la luz de la naturaleza, es decir, aquella conciencia que tiene el hombre sobre la existencia de una divinidad, ni aún eso junto te pueden revelar a Cristo. A Cristo, hermanos. Me van a decir, oye, hermano, pero Cristo que no es Dios, y de alguna manera lo tienen, pero estamos hablando de Cristo, hermanos, en su persona, sin dejar de ser Dios, pero en su función como redentor. ¿Sí? Cristo actuando, hermanos, o bueno, en su naturaleza divina y humana, como redentor. Todo eso, hermanos, es imposible, no se puede entender. Entonces, hermanos, esto hace que el Evangelio sea una necesidad. Recordemos un poco, hermanos, lo que dice la Confesión de Fe en el capítulo 1, ¿sí? De las Santas Escrituras, capítulo 1, párrafo 1. Ojo, hermanos, lo que dice aquí, recordemos, hermanos, por eso, acuérdense que decíamos, hermanos, de atrás hacia adelante, entretejidas, si estudiamos la confesión. Dice, la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura, infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadoras. ¿Qué es lo único que tenemos que sea suficiente, hermanos, para conocimiento, fe y obediencia salvadora? La Santa Escritura. Es lo único. ¿Sí? Y ojo lo que dice, aunque la luz de la naturaleza, es decir, esa luz que tienen todos los hombres, les hacen de alguna manera ver o la existencia, hermanos, de una divinidad, aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación o la providencia manifiestan de tal manera, se da cuenta, hermanos, la relación tan estrecha que hay entre este 1.1 con el 20.2. Se da cuenta que están usando las mismas palabras. No le están agregando, hermanos, están usando las mismas palabras, literalmente las mismas palabras. ¿Sí? Manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. No son, sin embargo, suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para salvación. Entonces, la luz de la naturaleza, las obras de la creación y la providencia de Dios, nos dice, según la confesión, respaldado por la Escritura, no son suficientes, pero ¿qué? Dejan al hombre sin excusa. Pero no son suficientes para la salvación. Por esto este párrafo del 22 inicia,
esta promesa de Cristo y la salvación por medio de Él es revelada solamente en la palabra de Dios. Es decir, solo por la revelación especial y redentora que está contenida en la Biblia. Pregunto lo que pregunté la semana pasada, por eso les decía que esto era bien importante. Diferencia entre revelación general y revelación especial o específica. ¿Recordamos, hermanos? ¿Todos? Sí, especial o específica. ¿Sí recordamos, hermanos, cuál es la diferencia? ¿O vamos a tener que regresar? Así, hermanos, ¿sí? Recordemos, hermanos, revelación general, toda la creación, hermanos. Toda la creación, lo que tú puedes ver fuera. Revelación especial, lo que ves en los 66 libros de las Sagradas Escrituras. Esto es especial. ¿Sí? ¿Existió antes de que Moisés escribiera el Pentateuco? Sí. De una forma distinta a nosotros, pero existió. ¿Sí? Cuando la Biblia aparece, hermanos, cuando los escritos aparecen, fue únicamente para preservación de esa revelación especial, pero no quiere decir que esa revelación especial no se haya dado antes. Entonces, de Moisés hacia atrás, ¿fueron salvos por la revelación general? No, por la revelación especial, aunque no tenían escrito, ¿sí? Sin embargo, Dios les revelaba especialmente. ¿Por qué les revelaba especialmente, hermanos? Porque Él les hablaba directamente. ¿Cómo le reveló a Adán el Evangelio? Habló directamente con él. ¿Cómo le reveló a Noé? Habló directamente con él. Y te vas con cada uno, Abraham y todos, hermanos, ¿sí? Habló directamente con ellos. De diferentes maneras, pero habló. Algunos por sueño, algunos directos, etcétera, 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 hermanos, ¿sí? Entonces, tenemos, hermanos, en el punto hermanos. ¿Vamos bien? Sin embargo, hermanos, al decir, hermanos, que la revelación especial es la que lleva al conocimiento y fe salvador, no podemos por ningún motivo, hermanos, menospreciar la claridad y el alcance que tiene la revelación general. ¿Sí? Decíamos la semana pasada, hermanos, la evidencia de mi salvación es la fe salvadora. Esa es la evidencia de mi salvación. Sin embargo, la exhortación tiene que ser a que realicen obras, buenas obras. ¿Sí? Las buenas obras, hermanos, nunca van a asegurar la salvación de alguien. Porque la seguridad se da a través de la fe salvadora. ¿Que la fe salvadora qué es, hermanos? ¿Alguien se acuerda? Acordémonos de la definición que tenemos por default. La certeza de lo que se espera. Y esa certeza y esa convicción la podemos tener, ¿en dónde? Las promesas de Dios, exactamente en la Escritura, hermanos. Entonces la fe salvadora es aquella fe que tenemos, que creemos que esto que dice es real. ¿Sí? Y al nosotros asegurarnos que esto que dice es real, en esperanza nos apropiamos de esa promesa. Y eso nos lleva a una seguridad. ¿Sí? Recordemos, la diferencia entre la seguridad de la salvación y la fe salvadora, ¿sí? La fe salvadora me dice que las promesas de Dios son reales y se cumplen. La seguridad de la salvación me dice, esas promesas que son reales y se cumplen, son mías. ¿Sí? Entonces, yo no estoy seguro de mi salvación porque fui bautizado. Yo no estoy seguro de mi salvación porque me congrego cada domingo. Yo no estoy seguro de mi salvación porque leo la Biblia, porque oro. No, yo estoy seguro de mi salvación porque creo que las promesas de Dios son aplicables a mi vida. Por eso estoy seguro. Y puedo tener la seguridad porque tengo esa fe salvadora. ¿Sí? Hasta ahí. Pero eso no quiere decir, hermanos, que vamos a estar insistiendo y exhortando para realizar buenas obras. ¿Sí? Entonces,
Del mismo modo, hermanos, la revelación general no es menos importante. Es importante. Tiene su función. Tiene su claridad. ¿Sí? Hay que ver por qué. Génesis 1:31, hermanos, que es un pasaje que vamos a utilizar para dos enseñanzas. Génesis 1:31, hermanos, nos dice y nos enseña que todo lo que vio Dios, todo lo que había hecho, y se dio cuenta que era bueno, y no solamente bueno, hermanos, ¿sí? En gran manera era bueno, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿qué fue lo que vio Dios y que era bueno? Pregunto. La creación. Dios vio la creación y dijo, la creación es buena. Entonces, si bien es cierto, la creación no es suficiente para salvación, pero según Dios es bueno y en gran manera. ¿Sí? Entonces es bueno en gran manera. Cada una de las cosas que se ven en la creación, en la providencia de Dios, la diferencia entre la creación y la providencia de Dios, hermanos, si recordamos, vamos a regresar otra vez a los capítulos fundamentales, ¿sí? La creación, lógicamente como vimos, es todo lo creado. La providencia, hermanos, es cómo Dios mantiene todo. ¿Sí? Diferencia de su decreto. En el decreto lo establece y en la providencia lleva a cabo aquello que estableció. ¿Sí? ¿Y en dónde lo lleva a cabo? En la creación. Entonces vemos el hilaje de todo esto, ¿no? Todo esto es sumamente importante, pero no es suficiente para ser salvos. ¿Sí? ¿Por qué no fue revelado el Evangelio antes de Génesis 3:15? No era necesario, hermano. Antes de Génesis 3:15 no era necesario. ¿Sí? No era nada necesario. ¿Sí? La promesa de un redentor, hermanos, no es ni podría ser revelada a un mundo no caído en el que se afirmaba que todo era muy bueno. No, hermanos, no era necesario. ¿Sí? Pero una vez que cae, una vez que entra el pecado, la promesa del Redentor se hace necesaria. Y esa promesa, hermanos, las Escrituras nos dice que se puede llevar a cabo únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Es el único medio por el cual todos los hombres pueden ser salvos. Hechos 4:2, hermanos, nos dice, y en ningún otro hay salvación, ¿sí? Porque no hay otro nombre, dice, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dice que ese es Jesucristo, no hay de otra, ¿sí? Ahora, la clase de hoy, hermanos, la lectura que hicimos, hermanos, ¿sí? Hicimos del 1:16 hasta el 2:16. ¿Sí? Este párrafo, hermanos, de la confesión, basa su entendimiento en gran manera en esto, en lo que se nos revela ahí. Y vamos a hacer lo que en la clase de hoy, hermanos, lo que vamos a hacer es desglosar un poco no a profundidad todo, hermanos, porque nos llevarían muchísimas clases, ¿no? Pero darnos una idea más o menos por qué decimos, hermanos, esta cuestión de que la revelación es necesaria. ¿Sí? Empieza, hermanos, ¿sí? Versículos 16 y 17. Versículos 16 y 17 empieza diciendo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, ¿qué dice? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Primero vemos, hermanos, en estos 16 y 17,
que el Evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación. ¿La creación manifiesta el poder de Dios? Sí, pero no para salvación, pero es poder de Dios. ¿La providencia de Dios manifiesta el poder de Dios? Sí, pero no es para salvación. ¿La luz de la naturaleza en nosotros manifiesta el poder de Dios? Sí, pero no es para salvación. El poder de Dios para salvación es el Evangelio, ¿sí? La promesa dada de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, tenemos que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Para quién? Judíos y griegos, hermanos, más específicamente aquel que cree, ¿sí? Pero está dirigido a judíos y griegos. ¿Qué quiere decir judíos y griegos? Es poder de Dios para salvación para todos, ¿sí? ¿Por qué predicamos el Evangelio a todos? Así es, hermanos, ¿sí? El Evangelio es poder de Dios para salvación, para todos, ¿sí? Después nos vamos al versículo 18 y 20, hermanos, o 18 al 20, hermanos. Pero específicamente el 18 y el 20 les voy a leer. Usted vaya en su Biblia, hermanos, y vamos a ver el 19 también. Pero el 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Primero tenemos que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿El Evangelio dónde se revela? En las Escrituras, en la revelación especial. La ira de Dios, ¿dónde se revela? Desde el cielo. ¿Qué quiere decir desde el cielo, hermanos? Desde todas partes hay la revelación de la ira de Dios. ¿Sí? Y luego el 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿sí? Aún las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, ¿qué dice, hermanos? Medio visibles. No, claramente visibles, dice. ¿Desde cuándo? ¿Desde después de la caída? No, desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Entonces vemos, hermanos, que la ira de Dios, ¿sí?, se manifiesta desde la creación, revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Ahí se manifiesta esa ira de Dios. Y su poder y su deidad son claramente visibles desde la creación del mundo. Y son entendidos por medio de las cosas hechas, hermano. La ira de Dios se revela contra toda impiedad. Aquí, hermanos, vamos a hacer un juego de palabras, o vamos a buscar hacer un entendimiento de palabras que creo yo es muy necesario, hermano. ¿Sí? La palabra impiedad. Necesito borrar, hermano. ¿Puedo borrar? ¿Ya? ¿Ya notaron? La palabra impiedad, hermanos, ¿sí? Esta palabra proviene de una raíz griega acebeia, ¿sí? Esta palabra significa maldad o impiedad. Cuando dice que se revela contra toda maldad e impiedad, ¿sí?, usa la palabra acebeia. Hermanos, vamos a ver lo interesante de esta palabra. Creo yo que es muy interesante. ¿Sí?
significa maldad, impiedad o perversidad. Y esta palabra tiene una derivación de otra palabra de raíz griega que es así, hermanos, acebes. Acebes, acebeia se deriva de la palabra acebes, ¿sí? Una palabra griega también. Aquí viene lo interesante, hermanos. Esta palabra acebes se le conoce como partícula negativa, hermanos, ¿sí? ¿Qué es partícula negativa, hermanos? Es una palabra muy pequeña que significa lo contrario de algo muy grande, ¿sí? ¿De qué palabra creen ustedes, hermanos? Una palabra de origen hebreo. Alfa, la letra A del abecedario. Pero ¿quién es el alfa? ¿Sí? Dios. Entonces tenemos que acebes, ¿sí? Que acebeia, que es una derivación de la palabra griega sebes, ¿sí? Que hace referencia a la persona, ¿sí? Es decir, esto es impiedad, el acto. Este es el impío, la persona, ¿sí? Y esta persona es una partícula negativa del alfa, ¿sí? Del alfa que es Dios, hermanos. Y te vas más adelante, hermanos, también puede ser presentado como un derivado presuntuoso de la palabra sebomai. Derivado presuntuoso es decir algo que se quiere agarrar a algo que no es de él. ¿Sí? En este caso, hermanos, proviene de un verbo primitivo, se le llama, hermanos, es una palabra que se usó anteriormente, pero que hoy ya está en desuso, que hace referencia a reverencia o adorar. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, hermanos, cómo la ira de Dios se revela contra la impiedad, pero es decir, no contra el acto, sino contra la persona que comete ese acto. ¿Sí? ¿Por qué les digo que esto es importante, hermanos? Porque muchas veces pensamos, hermanos, por ejemplo, la frase, ay, se me olvidó la frase, la tenía muy en la mente, y el pastor la repite mucho esta frase, la que Dios está irado, me ayuda si la articulo mal, Dios está irado contra el pecado, no contra el pecador, sí, dice, Dios está irado contra el pecado, no él contra el pecador. Si nosotros hacemos un análisis, hermanos, de este texto de Romanos, nos vamos a dar cuenta que eso es totalmente mentira. Dios no está irado, bueno, sí está irado también contra el pecado, ¿no? Pero no solamente contra el pecado, sino también contra el pecador, ¿sí? Contra el que practique ese pecado, ¿sí? Entonces, la ira de Dios se revela contra esos, ¿sí? Entonces, hermanos, con esto podemos ver la utilidad de la revelación general dejar al hombre sin excusa. ¿Es importante la revelación general? Sí, porque es la que deja al hombre sin excusa. ¿Sí? ¿A quiénes, hermanos? A todos. ¿Sí? Romanos 2:12 dice, hermanos, dentro del texto que leímos, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La primera, bueno, el escrito, ahorita hablábamos, hermanos, del Pentateuco, fue el primer escrito que hubo.
Y eso se le conoció mucho tiempo, o se le conoce como la ley mosaica. El Pentateuco, donde nos revela la ley mosaica. ¿Sí? Podríamos decirlo, hermanos, que en forma escrita, dentro de la revelación especial, fue la primera que existió. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La ley mosaica. Pero dice Romanos que todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Ahora, esa ley mosaica se le dio a un pueblo en específico. No se le dio a todo el mundo. Esa ley mosaica no era para los egipcios, ¿verdad? Era para iniciar la nación de Israel como gobierno teocrático. Y se les dio esa revelación especial como pueblo escogido. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba con los demás? Con los que no formaban parte de la nación de Israel. ¿Necesitaban salvación? Sí, porque eran condenados. La única manera de que alguien no necesite salvación es que no esté condenado. ¿Sí? Hay un detalle muy interesante en estas fechas, hermanos, que se está viendo, que luego lo platico mejor porque si no nos vamos a salir del tema, sobre la cuestión de la mariología o la doctrina de María, que hoy ha sido muy malentendida, hermanos, tanto en ámbitos no reformados como reformados, hermanos, sobre esta cuestión de la inmaculidad de María, que se celebra en estos días, en algunos países ya se celebró, el 8 o 9, pero bueno, esa es otra cosa, hermanos. Ahorita después se platica, hermanos. Pero bueno, a lo que vamos, hermanos. Todos necesitan salvación, porque todos están en pecado. ¿Sí? Es así, hermanos. Pero es necesaria la revelación especial. ¿Sí? Entonces, démonos cuenta, hermanos. La revelación especial es condicionante para que el hombre sea dado en su veredicto final como culpable de pecado, o sea, condenado. La revelación especial es necesaria para que un hombre sea condenado. La escritura es necesaria para que un hombre sea condenado. No. La revelación general es la suficiente para que el hombre, como decíamos aquí, se quede sin excusa. La revelación especial, hermanos, es necesaria para que el hombre sea salvo. Pero aún sin revelación especial, el hombre justamente es condenado. ¿Estamos de acuerdo? Esto pareciera muy fácil, hermanos, pero no es nada fácil, hermanos. No es nada fácil. ¿Sí? Pero esto nos puede desprender a muchos errores posteriores. ¿Sí? La revelación especial, hermanos, no es necesaria para que el hombre sea condenado. Tan no es necesaria, hermanos, que antes que existiera la revelación especial de Génesis 3:15, el hombre ya era condenado. Adán, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó cuando pecó? Él sabía, hermanos, que se hizo merecedor de la muerte. Él sabía que se hizo merecedor de la muerte y por eso tenía miedo. Y más cuando aparece Dios y le habla. Más porque él sabía que había desobedecido, él sabía que había pecado. Entonces, ojo, primer punto, hermanos. La revelación especial no es necesaria para condenar. De otra manera, hermanos, la gente externa a la nación de Israel hubiera sido excusada porque no tenía la revelación especial. ¿Sí? Entonces, no es necesaria porque la revelación general es suficiente. Entonces, ¿te das cuenta la importancia de entender la revelación general? ¿Sí? No hacerla menos a la revelación general, pero entender la razón de la revelación específica o de la especial es para salvación. ¿Sí? Seguimos. Romanos 3:21 dice, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. ¿Sí? Es decir, hermanos, ya está hablando de las profecías del Nuevo Testamento. ¿Sí? La ley, lo anterior, y ahora están los profetas también, los apóstoles que estaban en ese tiempo, hermanos, siendo inspirados por el Espíritu y empezaban a escribir. Y en algún sentido, hermanos,
limitado conforme a la Escritura, la función de los que iban a venir y iban a predicar el Evangelio posterior a los apóstoles. La justicia de Dios, hermanos, en este sentido, es testificada por la ley y por los profetas. En algún sentido, hermanos, nosotros tenemos al pastor aquí que testifica la justicia de Dios. No en el sentido, hermanos, carismático de los dones de revelaciones nuevas, como profeta. No, hermanos, sino como profeta de Dios, que es el que expone la palabra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, vamos, hermanos, continuamos. El apóstol Pablo enseña claramente que solo mediante la revelación especial se puede alcanzar la salvación. Es por eso la importancia, hermanos, de la gran comisión. ¿Sí? Por eso es la importancia de la gran comisión. ¿Por qué? Porque solamente mediante la predicación del Evangelio el hombre puede ser salvo. El hombre ya está condenado. ¿Sí? Necesita la salvación. Y esto solamente se puede dar a través de la predicación del Evangelio. ¿Y cómo se da la predicación del Evangelio, hermanos? A través de ejercer la gran comisión. Si encontramos, hermanos, eso se hace claro. Entonces, hermanos, aún cuando esto es necesario, la necesidad y la urgencia del mandato de la gran comisión no se puede entender fuera de la idea de que sin el Evangelio los hombres perecerán. Sin el Evangelio, hermanos, todos los hombres que no alcancen el Evangelio van a perecer. Esta parte es bien importante, hermanos. Hay un debate muy fuerte, hermanos, entre la salvación de los infantes, por ejemplo, de edad de la pequeña de Verónica y de Alex, entre las personas con alguna discapacidad mental. ¿Sí no se dice, le dice mental? ¿Sí? Discapacidad mental. ¿Sí? ¿Qué pasa con ellos? Lo único que tenemos por cierto, hermanos, es que ellos son pecadores y están condenados. Lo único cierto es que Elied, a la edad que tiene, tanto como Eliel, son pecadores y están condenados al infierno. Es una realidad, hermanos. Y la persona con discapacidad es una realidad también. La única manera en la que pueden ser salvos es que el Evangelio les resplandezca. Aparte del Evangelio, nadie va a ser salvo. Por eso, hermanos, algunos pudieran aferrarse a la idea, como en su mayoría los confesores de la confesión de fe, de que el infante que muere en la edad temprana es salvo. Porque no sea pecador, porque no haya conciencia, no. Porque de alguna forma Dios le revela el Evangelio. ¿Cómo? Solamente Dios sabe, pero es por medio del Evangelio, no es por su justificación. Conciencia de maldad sí la tienen. Y por eso hacen lo que no deben de hacer. ¿Sí? Pero pueden ser salvos, hermanos, por el Evangelio. ¿Cómo, hermanos? No sabemos. ¿Sí? No sabemos. Es un misterio de Dios. Pero si Dios no quiere, hermanos, si llegara a pasar algo a uno de nuestros pequeños que aún no están en una edad suficiente para entender el arrepentirse de sus pecados y creer en nuestro Señor Jesucristo, si ellos llegaran a ser salvos, son por el Evangelio, revelado con el poder de Dios, hermanos, que no podríamos entender. Pero ojo, hermanos, si no son salvos, son condenados justamente.
¿Sí? ¿Te das cuenta, hermanos, de lo difícil de este tema? Pero, hermanos, el Evangelio siempre es necesario. ¿Por qué? Porque la revelación general ya dejó a todos en condenación y sin excusas. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a ir terminando. Ojo, hermanos, lo que dice Hechos, capítulo 17, versículos 29 y 30. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, ojo lo que dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora nos manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, hermanos, un bebé como la pequeña, como Eliel, una persona con una discapacidad, va a ser salvo por medio del Evangelio y se va a arrepentir. Pero por sus fuerzas, no. Dios va a obrar si se salva, hermanos. ¿Sí? Entonces, la salvación es igual para todos, hermano. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Hay una idea, hermanos, que debo admitir, mucho tiempo la pensé real. En que Dios no iba a permitir, ¿sí?, que nadie se fuera condenado sin escuchar el Evangelio. No es real, hermanos. Hay gente que puede no escuchar el Evangelio. Exactamente, y es condenado. ¿Sí? No es necesario, hermano. Ahora, exactamente, hay otra enseñanza también, hermanos. Hay gente que piensa que la gente es condenada solo cuando rechaza a Cristo. No estamos diciendo, hermanos, que rechazar a Cristo no sea peligroso, hermanos. Es un pecado terrible rechazar a Cristo. Pero la gente no es condenada por rechazar a Cristo. La gente es condenada por el pecado que ya entró. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque de esa manera, quizás más de alguno vamos a conocer a mucha gente, hermanos, que nunca rechazó a Cristo. Hasta dicen creer en Él. Hermanos, y muchos a lo mejor van a vivir una vida aparentemente. O sea, no estoy hablando del romanismo y de los papistas, hermanos. Estoy hablando de los que se congregan aquí ahorita, que quizás a lo mejor más de uno no rechaza a Cristo. Sin embargo, está condenado al infierno. ¿Se da cuenta, hermanos, de la gravedad? ¿Qué tienes que hacer, mi hermano? Arrepiéntete. Hermanos, si es cierto, Dios ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia. ¿Sí? Ayer hablábamos algo de esto, hermanos, en la sesión. La ignorancia de algo no nos excusa de una falla. Es pecado. ¿Sí? Si yo hago algo ahorita que es pecado, pero yo no sé que es pecado, no me justifica. Sigue siendo pecado. El problema no está, hermanos, en que si eso no es pecado. Lo importante en esto, hermanos, no es, bueno, pero lo hacía porque no lo conocía. Te das cuenta que es muy diferente decir, bueno, lo hacíamos porque no lo conocía. Es muy diferente decir, hoy es pecado. Estoy arrepentido de eso y lo voy a cambiar. Y me voy a esforzar por cambiarlo. Pero lo importante es eso, hermanos, reconocer que estamos mal. A veces tenemos miedo a reconocer que estamos mal, hermano.
Hermano, y parte del evangelio, hermanos, es reconocer y aceptar que estamos mal. Y cada uno de los que estamos aquí, hermanos, va a llegar momentos, hermanos, en que nos vamos a dar cuenta, quizás porque algún hermano se acerque y nos exhorte, tenemos que reconocer que estamos mal. Hermano, cuando tú empiezas a reconocer que estás mal, no estoy diciendo que ya lo hiciste, hermano, pero es el primer paso. Ahí vas, hermano. No tengas miedo, hermano. No tengamos miedo en decir, me equivoqué. Y no solamente me equivoqué, pequé. Pecamos. Todos pecamos. Hay cosas que están en mis manos cambiar. ¿Sí? Hay cosas que no. Sin embargo, hermanos, aún aquello que no esté en mis manos cambiar, ¿sí? Tengo que pedir perdón a Dios por participar. ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos esperar el mismo crecimiento de todos a la par. No, hermanos, eso no puede ser. No, tiene que haber un proceso de ir enseñando. ¿Sí? Esto es importante, hermanos. La grabación hasta aquí